La ignorancia y el despiste. Comentaros que en esta mañana voy a comentaros un tema que personalmente, pues bueno, me he sentido de alguna forma enseñado por Dios. Y no solamente eso, sino que reflexionando acerca de la sociedad en la que vivimos, en la que nos estamos desenvolviendo, veo que es algo realmente a lo que Jesús apuntaba y que muchas veces nosotros simplemente ignoramos. No porque nos falte conocimiento, sino porque es bueno ignorar a veces ciertas cosas. Nos parece ventajoso. Mirad, en el último domingo que estuvimos aquí, de la reflexión que se dio, hay una frase, no es que fuera lo único, pero hay una frase al principio que me impactó. Y la frase fue la siguiente: estamos viviendo, a raíz de toda esta pandemia y situación que vive el mundo entero, estamos viviendo, más que ante una época de cambios, un cambio de época, un cambio de era. Realmente, pienso yo que muchos de los cambios que se estaban gestando para el mundo, que tenían que producirse de manera lenta y paulatina, se han visto extraordinariamente acelerados por la pandemia del coronavirus. Aspectos en el mundo de la sociedad, en el mundo de la cultura, en el mundo de la educación, en todos los aspectos, incluso en el económico. Pareciera que la gente sigue ciega e ignorante un carril que nos marcan, al cual muchos no saben ni siquiera detectar, pero es que aquellos que lo detectan mantienen su boca cerrada. Yo me pregunto, ¿cuál es el papel de la Iglesia en todo esto? Y no he llegado a dilucidarlo del todo, aunque lo poco que he llegado a dilucidar lo comparto con vosotros en esta mañana. Incertidumbres. Yo creo que esa es la gran palabra que domina la escena mundial en este momento. Incertidumbre. Incertidumbre e inquietud. Fijaos, por ejemplo, como simplemente botón de muestra, que uno de los grandes magnates y financieros de este mundo, por cierto también filántropo, como ya sabemos estos ricos son filántropos, dijo hace poquito en una entrevista: el coronavirus, la crisis del coronavirus es la oportunidad de mi vida. ¿No es inquietante, cuando menos, que alguien diga esto? Muchos intuían que el sistema económico mundial está llegando a su fin, que esto en algún momento revienta, porque es que no hay dinero, el dinero se inventa y el dinero inventado tiene unos perjuicios muy graves. Tanto es así que los que entienden han aprovechado esta situación para decir: oye, ¿y por qué no le damos a la máquina off y luego le damos otra vez on? ¿Por qué no apagamos el sistema completo y luego lo volvemos a reencender? Lo que algunos vaticinaban como posibilidad, hoy es realidad. Para enero del año que viene, en el Foro Económico Mundial, se tratará este tema. El famoso Foro de Davos. El título es El Gran Reseteo, aprovechando el anglicismo de reset. Hace una especie de recomputación, apagado y encendido de todo. El Gran Reseteo en el Foro Económico Mundial para enero del año que viene. ¿Y esto qué repercusiones tendrá? La gente se pregunta: ¿a dónde vamos? ¿Cómo será? No solamente eso, sino que en la actual crisis, las personas, muchas personas, especialmente los más vulnerables, piensan: ¿y si mi vida se va en este transcurso? ¿Y si me alcanza a mí la pandemia? ¿Y si inesperadamente alcanza a uno de mis familiares a los que tanto amo?
Y aquellos que tienen empleo dicen, ¿y si pierdo el empleo? ¿Y a dónde voy yo en la actual situación de crisis? Pero cuando hay crisis, no hay dinero. Nosotros tan acostumbrados a una sociedad subvencionada, no hay dinero. La gente se pregunta, ¿y si pierdo mi prestación? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si pierdo mi vida? Qué incierto es todo, cuando menos inquietante. ¿Y esto qué provoca? ¿Qué provoca nosotros como individuos y en la sociedad como colectivo? Provoca ansiedad. La incertidumbre, el no saber, provoca ansiedad. Y la ansiedad, en una de sus muchas ramificaciones, con facilidad puede terminar en la avaricia. Aunque a su vez la avaricia es un círculo cerrado que vuelve a la ansiedad. Y es de eso, bajo los parámetros que se están viviendo en España y en el mundo. Lo digo España porque España va muy a la cabeza. Y en el mundo. A la luz de esto, ¿qué hacemos con esta incertidumbre que provoca ansiedad? Que puede provocar una terrible crisis de avaricia, si no es que la avaricia nos ha traído hasta aquí. Mira, voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo pueda entender. Los que me conocen saben que yo soy empleado de una compañía que se llama Iberia. Iberia es parte de un consorcio más amplio internacional que se llama IAG. Hace poco, el consejero delegado de IAG, o el ex consejero, ahora ha sido reemplazado, hace poquito, y a la luz de la pandemia y de todas las circunstancias que estamos viviendo, dijo: siempre he creído, y aún mantengo, que la mejor forma de terminar con el competidor es dejar que se caiga. El consejero delegado de un gran grupo empresarial tiene como finalidad mantenerse a flote e incluso ser más fuerte esperando que alguien caiga. No tienes más que esperar. No te afanes demasiado por competir o por hacer inversiones que puedan resultar contraproducentes. Espera que en un momento de crisis ya caerán. Y cuando caigan, no habrá competencia o habrá poca. Claro, esto es lo que uno planifica estando allí en las esferas, pero no es para nada lo que tendrá que ser. Lo que tendrá que ser vendrá dispuesto si Dios lo permite. Pero nosotros nos hacemos esas cábalas. Bueno, si el consejero delegado de un gran grupo, y digo este como digo cualquier otro, dice cosas así, deducimos con muchísima claridad que hay un problema. El problema es la avaricia, porque para que yo me mantenga a flote, el otro debe caer. Y está clarísimo también, por tanto, que la avaricia es propiedad prácticamente privada de aquellos que están en las esferas del poder, de aquellos que financian, de aquellos grandes poderes económicos, capitalismo y todas esas cosas. Pero no nos damos cuenta que eso está muy alejado de la realidad. Porque la avaricia o la ansiedad que nos lleva a la avaricia o la ansiedad que se deriva de la avaricia a su vez está inmersa, escondida como un secreto en lo más recóndito de todos los corazones humanos. Por eso no importa qué sistema gobierne en el mundo, unos mejores y peores sin duda alguna. La verdad que los que se distancian de los valores de Dios, bastante peores. Pero al fin y al cabo, el problema subsiste porque la fuente del problema la llevamos como individuos. Así que el apuntar allá y decir que son unos avariciosos, sin darnos cuenta que el problema reside aquí
y que ellos solamente son amplificadores de lo que ya nosotros llevamos dentro, es simplemente ignorar la realidad. ¿Cómo se explica esto de una manera que se pueda intuir con mayor facilidad? Todos sabemos que en este mundo todo es temporal. Y como todo es temporal, todo cambia. Todo es sujeto a cambio. Lo que hoy es, mañana no es. Hoy aparece lo que ayer no aparecía. Y todo, súbitamente, de un momento a otro, puede cambiar. Bien. Siguiendo con el ejemplo de Iberia. Con el ejemplo de la compañía a la que yo pertenezco. Pero puede ser cualquier otra, es simplemente el ejemplo de la del funcionamiento del mundo. En una reunión que tuvieron los ejecutivos con sus empleados, hace poquito nos dijeron: todo es tan temporal que nosotros no podemos hacer planes como nos gustaría a medio y largo plazo, contando con años. ¿Qué vamos a hacer el año que viene y el siguiente y dentro de 5 años? ¿Dónde estaremos cuando todo ese tiempo haya transcurrido? ¿A qué meta apuntamos? No. Dice, no podemos apuntar a meses, ni siquiera a meses vista. Es más, la situación es tan cambiante en las decisiones de los gobiernos, especialmente de Latinoamérica, por el caos que se vive allí y por el caos cultural que ellos mismos promocionan, heredado de nosotros, que no sabemos a qué atenernos. Las mismas decisiones de nuestro gobierno nos dejan con las manos atadas. No sabemos. Estamos sin saber qué ocurre de aquí a la semana que viene. Y por tanto, no sabemos qué hacer. Temporalidad. Pero esa temporalidad, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a la incertidumbre. Y por eso ellos mismos en esa misma reunión decían: hacemos lo que podemos, pero creedme que estamos dando palos de ciego. La incertidumbre o el no saber provoca inseguridad, puesto que yo estoy seguro cuando sé el resultado. Yo sé que gano la partida cuando sé cuáles son las piezas y cuál me toca mover, pero cuando no sé, la inseguridad es tremenda. Y cuando siento inseguridad, ¿qué se siente? Ansiedad. Se siente ansiedad. El paso respiratorio se me angosta y de ahí la palabra angustia. Me viene la ansiedad. Los ejecutivos no saben qué hacer. No saben exactamente por dónde tirar. Saben que tienen que aguantar el tirón, pero no saben cómo dirigir. No exactamente. Los empleados piensan: ¿y si pierdo el empleo? ¿Qué hago yo con mi vida? Y con mi familia. Y esa ansiedad se manifiesta rápidamente en avaricia. ¿Avaricia de quién? De los grandes tenedores de la economía mundial, de los grandes empresarios, de los tiburones. No, avaricia a nivel personal, a nivel individual, al nivel de nuestro corazón. ¿Por qué? Os voy a decir por qué. Nosotros escondemos lo que nos resulta desagradable, pero con facilidad apuntamos a aquello que es malo y lo vemos afuera. ¿Y por qué digo yo que en el empleado también hay avaricia? Muy sencillo. Todo depende de cómo te lo vendas a ti mismo. ¿Cómo se lo vende un empleado a sí mismo? Basada en las palabras del consejero ejecutivo, dice: dejan que caigan. Saldremos adelante. Ese saldremos adelante lo vestimos nosotros de: vamos a salir fortalecidos. No os preocupéis, compañeros, saldremos fortalecidos. Y no pasa nada. Los demás caen, tú sales fortalecido, si tu programa se cumple. Y no ha pasado nada. Hemos salido fortalecidos. Y de esa manera, con frases como esta, escondemos la realidad que subyace en nuestro corazón, a la cual queremos seguir permaneciendo ciegos. Porque cuando yo digo, saldré fortalecido, lo que estoy queriendo decir es: sí,
Ojalá se cumpla lo que acaba de decir el consejero delegado, otras caigan en la tormenta y mi barco quede a flote para quedarse esa parte del pastel que antes no tenía. ¿Cierto? Así que nosotros cerramos los ojos muchas veces a la misma realidad que se esconde dentro de nuestros corazones. Para aquel que le quede duda de que la avaricia vive como una amenaza continuamente dentro nuestra, que solamente mire a una evidencia. ¿Sabéis de las familias que se llevan muy bien, muy bien, muy bien? Y que cuando llega el tiempo de la herencia no se vuelven a hablar nunca más. ¿Por qué? Habéis escuchado, meteos en internet y curiosead cuáles son los testimonios de los abogados que pleitean en las herencias. Es monstruoso. O sea, ellos han llegado a ver cosas absolutamente pavorosas, impresionantes, incluso las familias mejor allegadas. Todos somos amigos hasta que nos miramos cara a cara y decimos, ¿y esto? ¿Esto para quién? Tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. ¿Enseñó Jesús algo acerca de esto y de cómo enfrentarlo? Oh, sí. Precisamente aprovechando un tema de herencia. En los tiempos de Jesús, se guiaban, por supuesto, como siempre hicieron los judíos, por la ley judía. Y esa ley era impartida por los rabinos, los maestros, los escribas, los doctores de la ley que entendían la ley. La gente del pueblo iba a estos maestros, a estos rabinos, y les ponían sus casos para que ellos impartieran justicia. Jesús es un rabino, no oficial, pero un rabino. La gente le consideraba maestro por cómo hablaba y enseñaba. Cada vez acumulaba mayores multitudes y tenía el crédito de la población en general. Y en una de estas ocasiones Jesús está hablando y enseñando a la multitud. Y resulta que uno de la multitud, aprovechando que él es rabino y aprovechando que él tenía una situación, ocurre lo siguiente. Y le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Nada de lo que Jesús había estado hablando previamente, nada apuntaba al tema de las herencias. Estaba enseñando de otras cosas. Pero claro, esta persona tenía una fijación, un problema, una ansiedad con la que estaba lidiando, y es que había una situación de aparente injusticia en el repartimiento, en la repartición de la herencia. No sabemos los detalles, no sabemos si es que el hermano se estaba quedando con todo, con gran parte, o era él el que quería más de lo que le pertenecía, no sabemos. Pero en todo caso él se siente aplastado bajo la fuerza de la injusticia. Es injusto. Y hay un rabino ahí que tiene una autoridad que puede hacer justicia, que me puede ayudar. Es así muchas veces como nos acercamos a Dios. A ver si me echo un cable, ¿no? Más que escucharle a Él, atenderle a Él, para obedecerle a Él. Mas él, Jesús, le dijo, hombre, ¿quién me puso por juez o partidor entre vosotros? A ver, si es que yo no he venido a esto, yo no he venido para ponerme a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo, yo no he venido para entrar en pleitos familiares, yo no he venido para resolver vuestras cuestiones, ni para entrar en asuntos de mezquindad, a lo cual tú llamas justicia. Es posible que el hombre quisiera justicia, pero Jesús no había venido a eso. Él estaba apuntando a algo mucho más importante. Es como si Jesús dijera, vamos a ver, el problema que tenéis tu hermano y tú es un problema externo. Ese problema externo tiene un problema interno y anterior. Si yo arreglo vuestro problema externo, el que tenéis dentro otra vez rebosará en el futuro de alguna forma o manera.
de manera que no quedará solucionado el problema porque lo lleváis dentro. Yo no he venido a ser juez, ni he venido a entretenerme en estas cosas. He venido a apuntar a algo más serio. Y cuando Jesús era interpelado en esta demanda, no solamente Jesús la rechaza, sino que además ve la necesidad del corazón de este hombre. Una terrible necesidad. Y como era habitual en él, más que hacer lo que se le demandaba, respondía a la necesidad del corazón humano. Y le dijo a él, a la multitud que estaba a su alrededor, y a nosotros, que seguimos siendo de la misma raza, Jesús les dijo: mirad, guardaos de la avaricia. ¿Avaricia? Pues yo estoy pidiendo que haga justicia. Guardaos de la avaricia. Jesús no está recriminando que aquel hombre fuera avaricioso. Si hacemos un estudio precipitado, como solemos hacer con nuestros propios juicios o prejuicios, sí, pero Jesús no está diciéndole, eres un avaricioso. Jesús está viendo un problema y le está diciendo, ten cuidado, porque la avaricia está llamando a tu corazón. Sabes que todo es temporal. Sabes que todo es incierto. Y por tanto tienes inseguridad. La inseguridad que hay en tu corazón te provoca ansiedad. Y esa inseguridad que te provoca ansiedad desembocará, si sigues así con ese cóctel, en la avaricia. ¿Qué es la avaricia? El diccionario de la Real Academia Española define la avaricia como, más o menos parafraseando, la avaricia es aquel afán desmedido por poseer riquezas u otros bienes, riquezas u otras posesiones, con el fin de atesorarlas. Con el fin de atesorarlas. Es decir, no es voy a coger la patata, me la frío y me la como, sino que voy a coger la patata que me frío y me como, y voy a coger otra patata para mañana, pero hoy sí pasado, voy a coger otra patata para pasado. Espérate, porque el viernes, voy a coger otra patata para el viernes. No, pero si el viernes viene a mi casa y entonces se lleva la patata, voy a coger otra patata para el viernes. Y el sábado, voy a coger otra patata, porque no sé el sábado, voy a coger otra patata, otra patata, otra patata. El afán desmedido por acumular posesiones o riquezas con el fin de atesorarlas. ¿Nos condena Dios porque somos avariciosos? ¿O porque podemos o podamos caer en el problema de la avaricia? ¿Nos condena Dios? Porque cometemos podemos cometer uno de los 7 pecados capitales. Dios te va a condenar porque has cometido uno de los 7 pecados capitales. Avaricia. No. Si es que Dios no necesita condenar a nadie. El dolor de Dios, y de ahí la respuesta de Jesús a este hombre, es que este hombre estaba a punto de caer en la avaricia, la cual le iba a condenar a sí mismo. Porque la avaricia es un pozo sin fondo. Tú no puedes proveer para todas las circunstancias contrarias o contratiempos que te pueda venir en la vida. Tú no puedes proveer para aquello que no puedes prever, porque por eso son situaciones desfavorables imprevistas, no las puedes ver. Tú puedes ver algo, tú puedes mantener una actitud prudente, lo cual es de alentar frente a ciertas adversidades en la vida. Tú puedes mantener unos ahorros, tú puedes hacer ciertas cosas, pero no puedes de ninguna manera
controlar el destino de tu vida o pretender que lo controlas, agarrándote a todas las posibilidades que vengan a tu mano, incluso aunque eso vaya en desgracia de los demás. No puedes, porque las circunstancias, como son imprevistas y no las puedes prever, efectivamente pueden ser tan amplias como tu imaginación. Nunca tienen fin. Es como si tú mismo te metieras en una cárcel, cerraras la llave, mantuvieras a las personas distantes porque no confías en ella, de la misma manera que no confías en Dios, porque solo confías en aquello que puedes tocar y ver, en las riquezas, y cerrando la llave, manteniendo esa distancia y esa falta de confianza hacia los demás, te encierras a ti mismo en una condenación para posteriormente tú mismo destruir esas llaves y quedarte ahí dentro. Con razón Jesús decía, tened cuidado con la avaricia. La avaricia es muy evidente en personas que de pequeñitos no se han sentido visiblemente amados. Al no sentirse visiblemente amados, se han sentido inseguros. Y como se han sentido inseguros, se han agarrado a cualquier cosa material que les haga sentir seguridad. Pero no es exclusivo de ellos. Es un problema que todos llevamos en nuestro interior. Pero Jesús les dice en este mismo verso, mirad y guardaos de ese pozo sin fondo. Erich Fromm, un psicólogo prominente del siglo pasado, lo describió así, hablando de la avaricia. La avaricia es un pozo sin fondo que agota a la persona en un esfuerzo interminable para satisfacer la necesidad sin alcanzar nunca la satisfacción. Y Jesús mismo dijo, mirad y guardaos, mirad y guardaos. Guardaos porque tenéis que protegeros de esto, que os puede encerrar en una cárcel, que os puede meter en un pozo sin fondo, porque la avaricia que viene de la ansiedad, de la inseguridad, generará más ansiedad, puesto que nunca será suficiente. La montaña es tan dolorosa de subir que siempre pretendes llegar a una cima y cuando llegas allí ves que hay circunstancias imprevistas que pudieran darse y sigues hacia adelante acumulando más en un bucle de ansiedad y avaricia del cual no puedes salir, al mismo tiempo que te distancias de los demás porque no están en ellos tu confianza ni mucho menos en Dios. Mirad y guardaos, porque si no miráis, las cosas que pasan por vuestra mente las soslayáis y después de haber hecho el mal, no pensáis que habéis hecho mal, sino que tranquilamente lo justificáis. Jesús dice, miraos, estad atentos, protegeros de esto. Y Jesús da un titular, un gran titular que vemos ahí. Es como si dijera, si alguno se tiene que marchar, si alguno de la audiencia se tiene que marchar, que se lleve esto y que piense bien acerca de lo que significa. Y dijo Jesús, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sí, yo sé que vosotros confundís los bienes con la vida. Yo sé que los bienes son necesarios para sustentar la vida, pero vosotros habéis hecho de los bienes la esencia de vuestra vida. Con facilidad caéis en esto y no os dais cuenta que la vida es mucho más. Sí, vosotros decís, tanto tienes, tanto vales. Pero tú vales mucho más de lo que tienes. Estás hecho a imagen de Dios y Dios te ama de forma especial. No es dependiente de lo que tengas. Las imágenes de éxito que vendes, siendo que a veces eres un pobre desgraciado o desgraciada. Estas imágenes son para vender al exterior porque ellos te van a admirar de acuerdo a lo que tienes, pero tu vida es mucho más que eso. Tu vida es mucho más que tus bienes.
dice Jesús, y tu felicidad, y tu bienestar, y tu satisfacción no dependen de esos bienes. Todos los anuncios publicitarios, ¿no os dais cuenta? Imagino que sí, que la gente cae en esto, que caemos todos con facilidad. No hay ni un solo producto que no se te venda con una sonrisa. O con una imagen de éxito. O con una imagen de una familia feliz, porque vive en aquella casa, o conduce ese coche, o se lava los dientes con ese dentrífico, o usa esa colonia seductora. O sea, todos los productos van ligados a la felicidad. Lo que compramos nosotros no es tanto el producto, sino la felicidad y la satisfacción ligada al producto. Al final, lo que estamos comprando es aquella imagen de satisfacción y de felicidad que el producto nos promete. Y de esa manera caemos en una circular de materialismo, consumismo. Pero el vacío del alma no se puede llenar con las cosas materiales. Porque el alma es espíritu y las cosas materiales, materia son. Y cuando estos dos elementos que son de distinta naturaleza se conjugan, de manera que tú quieres con cosas materiales llenar un hueco que es de tipo espiritual en tu alma, no lo puedes llenar. El hueco sigue hueco y el vacío es aún más vacío porque viste que no lo pudiste llenar, lo cual te lleva a desear otro producto, y otro producto, y otro producto. Y cuando no te vuelves un avaricioso, te vuelves un consumista, que son primos hermanos. Tanto tienes, tanto vales. Pero Jesús dijo, no, no, la vida del hombre y tu satisfacción, tu felicidad, tu ser, no dependen de la cantidad de bienes que poseas. Y es como si Jesús, después de haber dado el titular, dijera, para que lo entendáis, para que entendáis este principio, que yo sé que es difícil de entender, porque vivimos pegados al planeta Tierra y pegados a lo material, para que entendáis este principio de la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tú eres más que eso. Os voy a relatar una parábola, una historia, para que veáis el ejemplo. Para que veáis el ejemplo de la insensatez que es confiar en las cosas materiales, en la riqueza, o volverte un avaricioso. Y dijo así. Y le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, este hombre, que había ganado mucho dinero con su cosecha, pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde almacenar mis frutos, no tengo dónde almacenar tanto grano. Bien, ¿recrimina a Dios que el hombre sea rico? No lo recrimina. Es más, discípulos de Jesús fueron gente pobre, empresarios, empleados, y algunos tenían una muy buena posición social. Posteriormente a su muerte también había gente de muy buena posición social. Entonces, no es ser rico un problema. Puede llegar a serlo, pero no necesariamente. ¿Recrimina Dios que la cosecha de aquel hombre había producido mucho? No. Porque es todo lo que un labrador desea después de su arduo trabajo. Es igual que tú. Bien recibes un salario después de un trabajo bien hecho. ¿Recrimina a Dios que el hombre piense qué va a hacer con sus bienes? Tampoco. Es que en eso tenemos que pensar también, porque somos responsables de las cosas que Dios nos da. ¿Qué haré? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema reside en lo que hace, pero no tanto en lo que hace, sino en el corazón y el espíritu con que lo hace. Y sigue así. No sabía dónde guardar sus frutos. Y dijo, bueno, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores.
y allí almacenaré todos mis frutos y mis bienes. Derribaré mi granero, mis frutos, mis bienes, mío, yo, para mí. Con esta actitud, y es lo que Jesús sí recrimina, el hombre rico de la parábola estaba usurpando el lugar de Dios. Porque cuando tú tienes algo, evidentemente eres el poseedor de aquella cosa, pero no el poseedor último. El poseedor último de todas las cosas es Dios. Y cuando tú crees que eres el titular por derecho de lo que tienes, desplazas a Dios y te pones en lugar de Dios. Eso era lo que hacía este hombre. En vez de dar gracias a Dios diciendo, yo me he esforzado en la cosecha, pero el sol ha salido cuando ha tenido que salir. Y la lluvia ha venido justamente en el momento que tenía que venir. Y el ciclo se repitió durante toda la temporada. Y todo fue perfecto. Y tengo una gran cosecha. Pero muchos, si no todos de esos elementos, no estuvieron en mi mano. Estuvieron en algo externo a mí. Yo no pude haberlo hecho. De manera que debo agradecer a Dios. ¿Era esa su actitud? No. ¿Agradecer a Dios? No. Una forma de salir de la avaricia es mediante el agradecimiento. Porque el agradecimiento pone los ojos en aquello de lo que Dios te ha provisto y le dices a Dios, Dios, gracias, porque tú eres el dueño y tú me lo das. Este hombre reemplazaba a Dios, este rico de la parábola de Jesús reemplazaba a Dios porque se pensaba que era dueño de aquello que Dios le había concedido. El apóstol Pablo más tarde en una carta que escribe a uno de sus discípulos, Timoteo, le dice así, Timoteo, mira, como estás a cargo de la iglesia, hay gente que viene a Jesús en esas tierras remotas, gentiles, en esas tierras que no son judías, vienen y se convierten a Jesús como realmente el Mesías. Dile a esa gente, a los que son ricos, dile a los ricos que no sean altivos, que no confíen en las riquezas que son tan inciertas, que confíen en el Dios vivo, que nos da todas las cosas abundantemente para que podamos disfrutar de ellas. Diles que hagan el bien, diles que sean ricos en buenas obras y que sean generosos. Cuando nosotros usurpamos el sitio de Dios pensando que somos los poseedores de lo que Dios nos da, estamos desplazando nuestra verdadera responsabilidad, porque lo que tenemos no nos lo ha dado Dios, sino en calidad de préstamo. Algún día tendremos que deshacernos de ello. Y por el uso que le hayamos dado, como mayordomos, tendremos que dar cuenta también. ¿Cómo será cuando Dios nos pida cuenta acerca de todas aquellas cosas que hicimos en este mundo, incluido la gestión de los recursos que Él nos dio? Pero hay más en la actitud de este hombre. Por supuesto, olvídate del diezmo y olvídate de lo que Dios pedía en aquel tiempo, olvídate de todo eso. Todo era suyo. Hay más. Dice aquel señor rico de la parábola de Jesús, y diré a mi alma, oye alma, muchos bienes tienes almacenados, para muchos años, ya puedes descansar. Reposa. Come, bebe y regocíjate. Come, bebe y alégrate. ¿Qué es lo que está haciendo de nuevo? Está dando la espalda a Dios. Está dando la espalda a Dios de nuevo. Está ignorando la realidad que le ha dado aquello que tiene. Y este hombre, el de la parábola de Jesús, evidentemente este rico era judío. O Dios, o Jesús, perdón, puso ese ejemplo de un hombre rico, judío. ¿Por qué? Porque dice la expresión, come, bebe y alégrate. Como judío, ellos sabían que estos son palabras de sus escrituras sagradas, lo que hoy es nuestro Antiguo Testamento.
y las usa descaradamente. Pero ¿en qué contexto están esas palabras en las dos ocasiones que aparece en las escrituras judías que seguramente este joven, este hombre rico, conocía? Pues mirad, una está en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés el predicador dice: me he dedicado a amontonar, sobre lo amontonado he amontonado más, sobre lo amontonado he amontonado más, sobre lo amontonado he amontonado más, y he visto que todo es un profundo vacío. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. En ese contexto, el predicador del libro de Eclesiastés dice así en uno de sus versos: debajo del sol he descubierto que, puesto que todo es temporal, puesto que nada tiene sentido, lo único que el ser humano puede sacar de provecho debajo del sol es que coma y beba y se lo pase bien, porque eso es lo único que vamos a sacar de aquí. Come, bebe y pásatelo bien, porque eso es lo único que tenemos debajo del sol. Claro, el problema es cuando no tenemos una aspiración que vaya por arriba del sol. El problema es cuando todo lo hemos acotado al mundo terrenal al que vivimos, ignorando que hay otra realidad. En el otro texto, donde aparece esta expresión come, bebe y alégrate, es en el libro del profeta Isaías. En un momento donde el pueblo tiene que estar llorando amargamente y arrepintiéndose delante de Dios, Dios pide de su pueblo ese arrepentimiento por las atrocidades y las desobediencias tan horribles en las que estaban incurriendo. En vez de eso, como era tiempo de prosperidad, como hemos vivido hasta ahora, mata vaca, mata cordero, come y bebe, y dicen dando fiesta: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Eso es todo lo que tenemos debajo del sol. Bueno, pues estas palabras que este hombre rico de la parábola de Jesús supuestamente conocía, son las que usa descaradamente. Yo no quiero saber nada acerca de arriba del sol, déjame con mi realidad, como, bebo, me lo paso bien, y eso es todo lo que voy a sacar de la vida. Pero cuando desplazamos a Dios y lo material se nos agota, que es lo que está pasando en la sociedad actual y lo que nos queda por venir, ¿de quién echamos manos? ¿De qué o de quién echamos manos? Si toda la esperanza la pusimos en aquello que podemos tocar, cuando lo que podemos tocar desaparece, porque hemos desplazado a Dios del escenario de nuestra vida, ¿a quién recurrimos? A la ansiedad. En un mundo material, en un mundo de bonanza económica o de aparente abundancia económica en el que hemos vivido hasta ahora, teniendo todas las necesidades satisfechas y mucho más que lo que son las necesidades, lo que más ha proliferado son las enfermedades del alma. Psiquiatras venían diciendo: la gran epidemia del siglo son las enfermedades causadas por la ansiedad, o la depresión, o el estrés, hasta que vino el coronavirus. Pero el coronavirus no esconde la realidad que subyace, y es que tenemos un grave problema en el alma, porque hemos desplazado a Dios. Si desplazas a Dios, ¿qué te queda cuando nada te quede? Pero es que además, ese hombre dijo: oye, come, bebe y alégrate, porque tienes almacenado para muchos años. Es curioso, para muchos años, tranquilo, lo tienes todo bajo control, o eso pensamos. Es curioso, no hay realidad más evidente, no hay realidad más comprobable, que todos morimos. Y es increíble como todos vivimos como si nunca fuéramos a morir. Increíble. Este hombre creía que sus ganancias iban a estar ahí
para siempre, por muchos años, y que su misma vida iba a estar ahí por muchos años. Y Jesús refleja en esta parábola la insensatez de ese pensamiento, de esa forma de vida, cuando dice, pero Dios le dijo a este hombre rico, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, esta noche, no dentro de muchos años, ahora, esta noche. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Necio. No es esto lo que yo quería para ti, porque lo que has provisto, te has retorcido en la miseria, sufriendo por conseguir más, en una ansiedad que era insaciable. Y al final, ¿para quién? En el terreno de lo material, en el plano de lo terrenal, ¿para quién? Para el gobierno, para tus hijos, para aquellos que no han trabajado por él, que no han sufrido, para aquellos que ni siquiera saben si lo utilizarán bien o mal. ¿Para quién? ¿Para qué tanto sufrir? Pero en el tema o en el plano espiritual, vienen a pedirte tu alma. ¿Por qué has ignorado toda la vida que tú eres más que las moléculas físicas que te mueven? ¿Por qué has ignorado que hay una vida más allá? Porque esta noche vienen a pedirte tu alma, que es donde reside realmente tu vida, no en tus bienes. Y Dios nos recuerda en otra parte del Nuevo Testamento, en Hebreo, donde nos dice, está establecido para los hombres, para los seres humanos, está establecido que mueran una sola vez. Bien, tú puedes creer que vamos a morir y remorir 1000 veces o cientos de veces hasta que, bueno, la creencia es tuya, pero bueno, lo que dice el Nuevo Testamento es, dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Bueno, parece ser que eso es lo que más empíricamente podría ser demostrable. Mueren una sola vez. Y después, pues lo que no se ve. Y dice que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Porque sí habrá un juicio. Para los grandes del mundo y para los pequeños. Porque la avaricia se esconde en el corazón del ser humano. No importa si es pobre o rico. La ansiedad, el desplazar a Dios de tu vida, funciona a cualquier nivel, económico o de estamento social. Y Jesús dice, así de necio y de insensato es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y luego Jesús, al hilo de esto, porque aprovechó la intervención de esta persona en la multitud para enseñarnos acerca de un tema que era fundamental, al hilo de esto continúa. Y es un tema que ahora ya hoy no tratamos, que es aquel famoso pasaje del afán y la ansiedad. Y dice Jesús, mirad, los bienes materiales resultan que sí se necesitan. Vosotros necesitáis comer, necesitáis vestir, necesitáis abrigo, necesitáis vivienda. Pero, ¿sabéis qué? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Si Dios viste a las flores del campo con la mayor majestuosidad y da de comer a las aves del cielo, que no se afanan, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Si aquellos a los que yo he creado a mi imagen los valoro mucho más que al resto de la creación, ¿no tendrá Dios en cuenta nuestras necesidades? Por tanto, decía Jesús, puesto que Dios lo sabe, Dios es todopoderoso y Dios te ama, no estés ansioso, porque la ansiedad te va a llevar a donde no quieres, posiblemente a la avaricia o a cualquier otra distorsión. No estés ansioso. Y Jesús da la receta diciendo, busca primeramente el reino de Dios. Busca eso primero. Busca el reino de Dios o su justicia y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura.
Dios tiene cuidado de vosotros. Métele en el escenario de tu vida y confía en Él, porque Él te ama. No seas una persona de poca fe. Confía. Bien, lo que Jesús está proponiendo es lo siguiente. Si partíamos del paradigma de que la temporalidad nos lleva a la incertidumbre, no se sabe, y la incertidumbre nos lleva a la inseguridad, y la inseguridad nos lleva a la ansiedad, y la ansiedad a una posible avaricia sin tener en cuenta las necesidades de otros. Jesús lo que está ofreciendo es un paradigma distinto, es un versus, es una alternativa. ¿Cuál es? Mira, en mi mundo hay eternidad. Es más, yo te he creado para que aspires a la eternidad. Y además, puedes tener certidumbre en esa eternidad. Puedes saber. Porque Dios se toma tan en serio vuestros problemas, vuestros pecados, de los cuales no os podéis zafar, que ha tenido que venir para pagar por vosotros aquel nivel que Dios exigía para poder estar con Él. Y habiéndolo hecho, os ha dado certidumbre para la eternidad. De manera que si creéis en aquel sacrificio de Jesús, sabéis que por la eternidad tenéis una certidumbre que ha sido conseguida por Jesús en la cruz, que os da una seguridad. Si tenéis seguridad, ya no hay intranquilidad, hay paz. Tu mano ya no está agarrada a lo material. Estás seguro y como estás seguro, sientes paz y liberas. ¿Y por qué liberas? Dios te da la capacidad de ser generoso. El paradigma de Jesús es muy distinto al nuestro. Los romanos decían, la avaricia es como beber el agua del mar. Cuanto más bebes, más sed tienes. Jesús dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bueno, puede ser que esta pandemia y todos los cambios que se aceleran en el mundo en que nos ha tocado vivir, puede ser que alguien los haya calificado como la oportunidad de mi vida. Pero también puede ser que Dios la use en su soberanía para dar oportunidad de vida. Puede ser que algunos estén usando esta crisis para hacer un gran reseteo que no sabemos a dónde nos lleva. Pero también puede ser que Dios en su soberanía esté pretendiendo el reseteo de miles de seres humanos que se están dando cuenta que este mundo es incierto y que no pueden confiar por más tiempo en las riquezas o en las cosas materiales porque todo termina. Es posible que este momento de incertidumbre, donde todos sufrimos, sea usado por Dios para que su Iglesia cumpla su propósito. Quizás hasta en algún sentido despierte. Porque una de las cosas buenas que está ocurriendo es que a la luz de toda la necesidad que está surgiendo y la que queda por surgir, la gente está buscando. Los individuos tienen necesidad, tenemos necesidad. Las reuniones online de las iglesias se multiplican. La asistencia es mucho mayor de la que teníamos aquí físicamente antes de la pandemia. En algunos países de Europa se llega a multiplicar hasta por 5 y por 10 esa asistencia. Bueno, Dios es el soberano de todas las cosas. Quizá para Dios sea también todo esto una oportunidad, que su Iglesia esté ahí para servirle, para obedecerle, para amarle, amando y dando al prójimo
lo que también Dios a nosotros nos dio. Vamos a orar un momentito a Dios y posteriormente nos despediremos con los anuncios. Señor, te damos tantas gracias porque sabemos que tú eres soberano, Dios todopoderoso, Rey de todas las cosas, que gobiernas en los cielos, en el universo, que gobiernas en la tierra. No hay gobierno, Señor, por encima de ti. No hay circunstancia, Señor, que se escape de tu voluntad. Señor, gracias porque en Jesús, Señor, mataste todas nuestras incertidumbres e inseguridades. Gracias, Señor, por haber hecho lo que hiciste en la cruz, por darnos la seguridad de estar o poder estar contigo para siempre. Gracias, Señor, por liberarnos de la ansiedad cuando vamos a ti, cuando descansamos en ti. Ayúdanos, Señor, a dar respuesta a un mundo que está tan necesitado como nosotros mismos, Padre, porque todos pertenecemos a una raza a la que tú quieres restaurar. Dios Todopoderoso, danos fuerza para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.